Hola, bienvenidos al Slow Spanish Podcast. Hoy vamos a descubrir una historia increíble. Es una historia de Sherlock Holmes, el detective más famoso del mundo. Pero esta historia es diferente. No es un caso normal. Es la historia del primer caso de Holmes, cuando era muy joven. Se llama la corbeta Gloria Scott. Hay misterio, hay secretos del pasado, y hay un barco que desaparece en el mar. ¿Estás listo? Vamos a empezar. ¿Te gustan los misterios que empiezan con una cosa pequeña y terminan con un secreto enorme? ¿Te imaginas que el primer caso de Sherlock Holmes nazca por una mordida de perro? Ponte cómodo, porque hoy yo, profe literato, te voy a contar una historia completa y muy inquietante. La corbeta Gloria Scott. No es el típico caso de ¿quién fue el asesino? Aquí, el enemigo es el pasado, y el escenario principal no es una calle de Londres, es el mar, un barco prisión, y al final, una vida escondida en Australia. La historia empieza en el apartamento de Holmes, ya adulto, con el doctor Watson. Watson le pregunta algo simple. Holmes, ¿cuál fue tu primer caso? Holmes sonríe, como si abriera un cajón viejo de su memoria, y dice, todo empezó por un perro. Cuando Holmes era estudiante en la universidad, era un joven serio y solitario. No buscaba amigos, prefería leer, pensar y observar. Su mente siempre estaba trabajando. Un día, un perro lo mordió en el tobillo. Fue un accidente, no fue un ataque planeado. Pero esa mordida lo obligó a hablar con el dueño del perro. El dueño era Victor Trevor, un estudiante de buena familia. Victor se sintió muy mal, se disculpó y para compensar invitó a Holmes a tomar el té. Holmes aceptó y en esa conversación nació una amistad rara, pero real. Victor se convirtió en el único amigo cercano de Holmes en la universidad. Pasaban mucho tiempo juntos, caminaban, hablaban de libros y de ideas, y llegó el verano. Victor invitó a Holmes a pasar unas vacaciones en la casa de su familia en el campo, cerca del mar. Holmes aceptó con gusto. Le venía bien cambiar de aire. La casa de los Trevor era grande, bonita y tranquila. Estaba en la costa, con viento y olor a sal. Allí vivía el padre de Victor, el señor Trevor. El señor Trevor parecía un caballero perfecto, amable, generoso, educado.
En el pasado había sido marinero y comerciante. Había viajado mucho. Ahora era un hombre con dinero, con reputación y con una vida cómoda. Holmes fue recibido con mucho respeto. El padre de Victor parecía contento de conocer al amigo de su hijo. Pero Holmes, como siempre, observaba. Holmes observaba las manos del señor Trevor, observaba su piel, observaba su forma de moverse, observaba sus silencios y poco a poco notó algo raro. Detrás de la sonrisa había tensión. Una noche, durante la cena, Holmes hizo una deducción. No lo dijo para humillar, lo dijo como un comentario, con naturalidad, porque para él era normal unir pistas. Holmes dijo que el señor Trevor había estado en Nueva Zelanda. Dijo que había hecho trabajo físico duro y dijo que había conocido muy de cerca a alguien con las iniciales J.A. La reacción fue terrible. El señor Trevor se puso pálido. Le temblaron las manos. Intentó hablar, pero no pudo, y se desmayó delante de todos. Lo ayudaron, le dieron agua, volvió en sí e intentó reír, como si todo fuera una broma. Pero Holmes vio el miedo en su cara, un miedo profundo, como si alguien lo hubiera tocado en una herida antigua. Desde ese día, la casa cambió. El señor Trevor ya no estaba tranquilo. Miraba por la ventana con frecuencia, escuchaba ruidos, preguntaba por cartas, caminaba con cuidado. Parecía estar esperando algo o a alguien. Y ese alguien llegó. Una semana después apareció un visitante, un hombre viejo con la piel muy bronceada por el sol. Caminaba como marinero. Su ropa era gastada. Su mirada era dura. Se llamaba Hudson. Cuando el señor Trevor vio a Hudson, su cara cambió como si hubiera visto un fantasma. Hudson era grosero. Entró sin modales, exigió cosas, bebió demasiado, se comportó como dueño de la casa. Y lo más extraño fue esto. El señor Trevor lo trató con demasiada amabilidad. Le dio una habitación, le dio comida, le dio dinero, le habló con respeto, con un respeto que no parecía normal. Holmes, con su mente fría, lo entendió. Hudson tenía un secreto, y ese secreto era un arma. Hudson se quedó días y luego semanas, y cada semana era peor. Insultaba a los sirvientes, se reía de todos y trataba al señor Trevor como si él mandara. Víctor estaba confundido y enfadado. No entendía por qué su padre soportaba esa humillación. A veces quería echar a Hudson por la fuerza, pero su padre siempre lo detenía. Holmes observaba ese juego silencioso y vio una palabra clara: chantaje. Llegó un momento en que Holmes tuvo que volver a la universidad. Se despidió. Se fue con una sensación desagradable, como si dejara una tormenta detrás de él. 2 meses después,
Holmes recibió un telegrama de Víctor. Era urgente. El padre de Víctor estaba muy enfermo. Víctor necesitaba a Holmes enseguida. Holmes viajó lo más rápido posible, pero llegó tarde. El señor Trevor había muerto. Víctor estaba destrozado y le contó a Holmes todo lo ocurrido con más detalle. Después de la partida de Holmes, Hudson se hizo aún más agresivo. Pedía más dinero, bebía más, humillaba más, hasta que el señor Trevor no pudo más. Un día el señor Trevor explotó y echó a Hudson de la casa. Hudson se fue, pero antes de irse dejó una amenaza. Dijo que iba a ver a un viejo amigo llamado Beddoes y dijo que iba a contar los secretos del pasado. El señor Trevor, desesperado, escribió una carta a Beddoes para advertirlo. Quería que Beddoes se cuidara. Quería que no hablara con Hudson. Quería evitar un desastre. Pero la respuesta que recibió fue un mensaje extraño. Hablaba de caza, de faisanes, de cosas del campo. Parecía un texto sin sentido. El señor Trevor lo leyó y en ese instante sufrió un ataque. Su corazón no resistió el golpe. Nunca se recuperó del todo. Antes de morir, le dio a Víctor una carta final. Le dijo que cuando él muriera, Víctor debía leerla con Holmes, porque ahí estaba toda la verdad. Holmes y Víctor abrieron la carta y lo que leyeron fue una confesión completa. El señor Trevor escribió: «Mi nombre no es Trevor. Su nombre real era James Armitage. 30 años antes, James Armitage era un joven banquero en Londres. Trabajaba en un banco. Tenía una vida normal, pero cometió un crimen. Robó dinero del banco. Lo descubrieron, lo arrestaron, lo juzgaron y lo condenaron a ser transportado a Australia. En esa época, Inglaterra enviaba a muchos criminales a Australia en barcos prisión. La pena no era solo ir a otro país, era un castigo brutal. Meses encerrado en un barco y después años trabajando como prisionero en tierras lejanas. Y aquí aparece la corbeta Gloria Scott. James Armitage subió a bordo con muchos otros prisioneros. Iban encadenados. Dormían en espacios pequeños. Había calor, suciedad, enfermedad y miedo. La comida era mala, el agua era limitada, el aire dentro del barco era pesado. Muchos prisioneros se mareaban, algunos tenían fiebre, algunos morían durante el viaje. El Gloria Scott no era solo un barco, era una jaula flotante. Los guardias vigilaban con dureza, porque temían un motín, y entre los prisioneros había uno especialmente peligroso, Jack Prendergast.
Prendergast era inteligente y carismático. Sabía convencer, sabía organizar y, lo más importante, tenía dinero escondido de antes. Con ese dinero, Prendergast empezó a preparar el motín. No lo hizo de un día para otro, lo hizo poco a poco. Primero buscó aliados entre los prisioneros. Luego identificó a los más fuertes y a los más desesperados. Después necesitaba armas, y ahí entró lo más oscuro de todo. Prendergast sobornó al capellán del barco. El capellán, que debía ayudar a las almas, era corrupto. Aceptó el soborno y empezó a introducir armas escondidas para los prisioneros. Armas pequeñas, fáciles de ocultar, suficientes para atacar de noche. Prendergast eligió el momento con cuidado. Una noche, cuando la vigilancia era más débil, los prisioneros atacaron. Fue rápido y violento. Hubo gritos. Hubo lucha en pasillos estrechos. Algunos guardias cayeron. Los prisioneros tomaron zonas del barco. Prendergast llegó hasta el capitán y lo mató. Con esa muerte, el barco quedó sin liderazgo claro. Durante un instante, los prisioneros creyeron que eran libres, pero esa libertad duró muy poco. Un guardia, escondido, consiguió llegar a la Santa Bárbara, donde se guardaba la pólvora. Ese hombre sabía que no podía recuperar el barco. Entonces tomó una decisión desesperada: destruirlo todo. Encendió la pólvora. La explosión fue enorme. El Gloria Scott se partió en dos. El mar se llenó de fuego, humo y madera. Cientos de personas murieron en segundos. James Armitage estaba en la cubierta cuando ocurrió la explosión. La fuerza lo lanzó al agua. Y ahí empezó una lucha simple: sobrevivir. El mar estaba lleno de restos, tablas, cuerdas, barriles. James tragó agua, nadó como pudo y se agarró a lo que encontró. Al final llegó a un bote pequeño. Subió. En el bote había pocos supervivientes. Uno de ellos era Hudson. Estaban heridos, estaban en shock, no tenían comida, no tenían agua, no tenían rumbo claro. Durante días navegaron en el bote. De día el sol quemaba. De noche el frío entraba en los huesos. La sed era terrible. Algunos perdían la esperanza. Y entonces, por suerte, vieron un barco en el horizonte. Hicieron señales, gritaron, agitaron un trozo de tela. El barco se acercó y los rescató. Ahora tenían que decidir: decir la verdad o mentir. Si decían la verdad, eran prisioneros del Gloria Scott. Podían ser castigados por el motín. Podían terminar ahorcados. Así que mintieron.
Dijeron que eran marineros de un barco mercante que se hundió. Dijeron que todo fue un accidente. Y la mentira funcionó. Nadie sospechó. Así llegaron a Australia. En Australia, James Armitage empezó una vida nueva. Pero no fue fácil. Allí había colonias penales, trabajo duro y vigilancia. Había violencia y también oportunidades para quien aguantara. James trabajó en tareas pesadas, trabajó muchas horas, vivió con miedo porque su pasado podía volver, pero también tuvo suerte. Con el tiempo ganó dinero, especialmente en negocios relacionados con el oro. Con dinero pudo cambiar su identidad. Se inventó una vida nueva. Tomó un nuevo nombre, Trevor. Años después, volvió a Inglaterra como un hombre respetable. Compró una casa, se casó, tuvo un hijo, Victor, y durante mucho tiempo vivió como si el pasado se hubiera hundido con el Gloria Scott. Pero el pasado no se hundió. Hudson también había sobrevivido. Hudson no se hizo rico. Hudson volvió con rabia y con necesidad. Y cuando descubrió que Armitage ahora era Trevor, un hombre con dinero, decidió convertir ese secreto en negocio. Hudson empezó a chantajearlo. Primero pedía poco, luego pedía más, y el señor Trevor pagaba para comprar silencio. Pero el chantaje nunca termina, porque siempre hay una nueva amenaza. Cuando el señor Trevor por fin tuvo el valor de echar a Hudson, Hudson decidió ir a por todo. Por eso habló de Beddoes. Por eso quiso abrir el pasado ante otras personas. Y la carta de los faisanes fue el último golpe. Holmes, al leer la carta de Beddoes, entendió que era un código, un mensaje oculto. Holmes lo descifró, y el mensaje real decía algo terrible. Hudson ya lo había contado todo a la policía, y venían a arrestar a James Armitage. Cuando el señor Trevor leyó eso, el shock fue demasiado grande. Su corazón no resistió. Víctor, al final, entendió por qué su padre vivía con miedo. Entendió por qué trató a Hudson como a un dueño. Entendió que su vida tranquila estaba construida sobre una mentira. Holmes intentó encontrar a Hudson y a Beddoes para cerrar el caso por completo, pero desaparecieron. Y así, el primer caso de Holmes no terminó con un arresto perfecto, sino con una lección. Los secretos se esconden, sí, pero siempre dejan huellas. Y ahora vamos con la sección de vocabulario. Vas a escuchar la definición, 2 ejemplos, y después vas a repetir conmigo para practicar tu pronunciación. Palabra número 1. Morder. Morder significa usar los dientes para cortar algo. Los perros muerden cuando tienen miedo o cuando juegan. En la historia, el perro de Víctor mordió a Holmes en el tobillo. Ejemplo: el perro mordió a Holmes en el tobillo. Repite conmigo. El perro mordió a Holmes en el tobillo. Otro ejemplo. Mi gato nunca muerde, es muy tranquilo. Repite conmigo. Mi gato nunca muerde, es muy tranquilo. Palabra número 2. Desmayarse. Desmayarse significa perder el conocimiento de repente.
Cuando una persona se desmaya, cae al suelo y no puede moverse durante unos segundos o minutos. El señor Trevor se desmayó cuando Holmes habló de su pasado. Ejemplo: el señor Trevor se desmayó durante la cena. Repite conmigo. El señor Trevor se desmayó durante la cena. Otro ejemplo: hacía mucho calor y casi me desmayo. Repite conmigo. Hacía mucho calor y casi me desmayo. Palabra número 3. Marinero. Un marinero es una persona que trabaja en un barco. Los marineros viajan por el mar y conocen muchos países. Hudson era un viejo marinero con la piel bronceada por el sol. Ejemplo: Hudson caminaba como un viejo marinero. Repite conmigo. Hudson caminaba como un viejo marinero. Otro ejemplo. Mi abuelo fue marinero durante 20 años. Repite conmigo. Mi abuelo fue marinero durante 20 años. Palabra número 4. Chantajear. Chantajear significa obligar a alguien a darte dinero porque conoces un secreto sobre esa persona. Es un crimen muy serio. Hudson chantajeaba al señor Trevor porque conocía su pasado criminal. Ejemplo: Hudson chantajeaba al señor Trevor por dinero. Repite conmigo. Hudson chantajeaba al señor Trevor por dinero. Otro ejemplo. Es ilegal chantajear a otras personas. Repite conmigo. Es ilegal chantajear a otras personas. Palabra número 5. Motín. Un motín es una rebelión violenta, especialmente en un barco o en una prisión. Los prisioneros organizan un motín cuando quieren escapar o tomar el control. En la historia, los prisioneros del Gloria Scott organizaron un motín contra los guardias. Ejemplo: los prisioneros organizaron un motín en el barco. Repite conmigo. Los prisioneros organizaron un motín en el barco. Otro ejemplo. El motín fue violento y murieron muchas personas. Repite conmigo. El motín fue violento y murieron muchas personas. Palabra número 6. Sobornar. Sobornar significa dar dinero a alguien para que haga algo ilegal o deshonesto. Es una forma de corrupción. Prendergast sobornó al capellán del barco para conseguir armas. Ejemplo: Prendergast sobornó al capellán con mucho dinero. Repite conmigo. Prendergast sobornó al capellán con mucho dinero. Otro ejemplo. El político fue a la cárcel por sobornar a un juez. Repite conmigo. El político fue a la cárcel por sobornar a un juez. Palabra número 7. Pólvora. La pólvora es un material explosivo que se usaba en los cañones y las armas antiguas. Los barcos de guerra llevaban mucha pólvora. Cuando la pólvora del Gloria Scott explotó, el barco se destruyó completamente. Ejemplo: la explosión de la pólvora destruyó el barco. Repite conmigo.
La explosión de la pólvora destruyó el barco. Otro ejemplo. Los piratas guardaban la pólvora en la Santa Bárbara. Repite conmigo. Los piratas guardaban la pólvora en la Santa Bárbara. Palabra número 8. Superviviente. Un superviviente es una persona que sobrevive a un accidente o a una situación peligrosa. James Armitage fue uno de los pocos supervivientes de la explosión del Gloria Scott. Ejemplo. Los supervivientes navegaron durante días en un bote pequeño. Repite conmigo. Los supervivientes navegaron durante días en un bote pequeño. Otro ejemplo. Solo hubo 3 supervivientes del accidente. Repite conmigo. Solo hubo 3 supervivientes del accidente. Palabra número 9. Descifrar. Descifrar significa encontrar el significado de un mensaje secreto o un código. Los detectives descifran códigos para resolver misterios. Holmes descifró el mensaje sobre los faisanes y descubrió la verdad. Ejemplo. Holmes descifró el código del mensaje secreto. Repite conmigo. Holmes descifró el código del mensaje secreto. Otro ejemplo. No puedo descifrar esta letra. Es muy difícil de leer. Repite conmigo. No puedo descifrar esta letra. Es muy difícil de leer. Palabra número 11. Tobillo. El tobillo es la parte del cuerpo que une el pie con la pierna. En la historia, el perro mordió a Holmes en el tobillo. Ejemplo. Me duele el tobillo después de caminar mucho. Repite conmigo. Me duele el tobillo después de caminar mucho. Otro ejemplo. El perro le mordió el tobillo y dejó una marca. Repite conmigo. El perro le mordió el tobillo y dejó una marca. Palabra número 12. Cicatriz. Una cicatriz es una marca en la piel después de una herida. Holmes observa cicatrices para entender el pasado de una persona. Ejemplo. Tiene una cicatriz en la mano por un accidente. Repite conmigo. Tiene una cicatriz en la mano por un accidente. Otro ejemplo. Esa cicatriz vieja cuenta una historia. Repite conmigo. Esa cicatriz vieja cuenta una historia. Palabra número 13. Encadenado. Encadenado significa atado con cadenas, sin libertad para moverse. En el barco, los prisioneros estaban encadenados. Ejemplo. Los prisioneros viajaban encadenados en la bodega. Repite conmigo. Los prisioneros viajaban encadenados en la bodega. Otro ejemplo. El hombre estaba encadenado a la pared. Repite conmigo. El hombre estaba encadenado a la pared. Palabra número 14. Rescatar. Rescatar significa salvar a alguien de un peligro. Un barco rescató a los supervivientes del mar. Ejemplo, los marineros rescataron a los supervivientes. Repite conmigo.
Los marineros rescataron a los supervivientes. Otro ejemplo. Los bomberos rescataron al perro del incendio. Repite conmigo. Los bomberos rescataron al perro del incendio. Palabra número 15. Desaparecer. Desaparecer significa irse y no volver, o no ser encontrado. Hudson y Beddoes desaparecieron completamente. Ejemplo. Hudson desapareció y nadie lo encontró. Repite conmigo. Hudson desapareció y nadie lo encontró. Otro ejemplo. Mis llaves desaparecieron y no sé dónde están. Repite conmigo. Mis llaves desaparecieron y no sé dónde están. Y esto es todo por hoy. Hemos aprendido la historia del primer caso de Sherlock Holmes y 10 palabras nuevas muy útiles. Recuerda que puedes escuchar este episodio varias veces para mejorar tu comprensión. La repetición es la clave para aprender un idioma. Si te ha gustado este episodio, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Nos vemos en el próximo episodio del Slow Spanish Podcast. Hasta pronto.